Bienvenidos a la semana número 5 del laboratorio. Hoy abordaremos el tema de las medidas en epidemiología. Bien, si bien hay diferentes tipos de mediciones, esta vez hablaremos de las medidas de frecuencia que se emplean para las mediciones epidemiológicas. Estas son tres mediciones, las cuales son las razones, las proporciones y las tasas. Si bien todas estas mediciones se parecen, ya que todas comparten la fórmula numerador dividido el denominador multiplicado por un factor. Bien, entonces la primera son las razones. Estas nos van a servir para realizar una comparación de cualquiera de dos valores independientes de su relación. Es decir, que en el numerador vamos a tener cierto grupo de personas y va a ser dividido por el denominador que va a pertenecer a un grupo totalmente diferente. Cabe resaltar que aquí no aparece el factor multiplicador porque en las razones este factor suele ser 10 a la n con n igual a 0, lo cual lo vuelve 1 y por eso es que el factor no suele aparecer acá, pero siempre el factor sería el 1, que pues no cambiaría el resultado de la división. Ahora bien, las proporciones es una comparación de una parte con el todo. ¿Qué vamos a tener en nuestra fórmula entonces? En el numerador vamos a tener un grupo de personas o un subconjunto con características específicas o particulares y en el denominador vamos a tener el número total de personas que pertenecen al conjunto del cual viene o surge el subconjunto. En este caso el factor multiplicador va a ser 10 a la n con n igual a 2, lo cual suele ser 100 y a menudo las proporciones también se expresan como porcentajes. Y por último, las tasas. Estas son medidas de la frecuencia con la que ocurre un evento en una población definida durante un periodo de tiempo específico. Es por ello que una tasa también es una medida de riesgo. En este caso no hay una fórmula general, ya que como pudieron haber visto en el documento de apoyo, el numerador y denominador de las tasas puede variar, o más bien varía mucho, depende el tipo de tasa que nosotros estemos calculando. Igualmente el factor multiplicador varía bastante según la cantidad de población con la que nosotros estemos trabajando. Vamos a practicar en EpiInfo. Iniciaremos entonces generando nuestro dispositivo para análisis. Bien, es importante recalcar que para los tres tipos de mediciones se utiliza el mismo gadget, que sería el llamado RAIDS. Bien, entonces nos va a aparecer esta parte de configuración. Es importante que nosotros tengamos en mente que a diferencia de las mediciones estadísticas que habíamos estado realizando, en el cual EpiInfo hace como que todo el trabajo y nosotros únicamente nos vamos a fijar o preocupar en la interpretación, para este caso es un poquito diferente, ya que todo va a depender de la forma o de los datos que nosotros configuremos para que podamos obtener las tasas o las mediciones adecuadas. Vamos a empezar entonces con una medición de razón. Tenemos entonces aquí, vamos a agregar por conteo. Nos aparecen otro tipo de mediciones, pero lo que nosotros vamos a querer en nuestras tasas es el conteo total o el conteo de cierto grupo que nosotros vayamos asignando. Entonces vamos a tener aquí el conteo total, por ejemplo, del género. Entonces vamos a comparar los grupos de masculino y femenino. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a agregar un filtro en el que género es igual a femenino. Añadimos la condición. Si se dan cuenta, estos filtros funcionan como todos los filtros que hemos venido trabajando anteriormente. Y aquí, de igual forma, escogemos la variable género y añadimos nuestra condición de nuevo.
Entonces aquí género es igual y aquí en este caso pues va a ser masculino. Añadimos nuestra condición y luego nos vamos a ir aquí a la parte de visualización. Vamos a colocar el nombre que nosotros estamos calculando, por ejemplo. Y aquí vamos a cambiar el número multiplicador. Esto es importante ya que si no, pues nos va a aparecer una medición diferente a la que nosotros queremos que nos aparezca. Entonces siempre es importante revisar este valor. Vamos a colocar entonces aquí el valor de 1, ya que es una razón. Y entonces nos dice acá que nuestra razón es 0.8. Ahora, ¿cómo interpretamos estos tipos de razones? La razón acá siempre la vamos a interpretar respecto al valor de 1. Es decir, que aquí como nosotros pusimos género masculino en la parte de arriba, vamos a corroborar si es que no estamos seguros. Entonces tenemos femenino en la parte de arriba. Entonces ya que tenemos femenino, vamos a decir que hay 0.8 mujeres por cada hombre. ¿Ok? Entonces siempre va a depender del valor que nosotros tengamos. Vamos a continuar ahora con una proporción. Añadimos entonces de nuevo un rate y vamos a hacer la proporción, siempre con conteo. Vamos a hacer ahora al contrario. Vamos a escoger el subgrupo, que en este caso vamos a mantener siempre en género. El género va a ser igual entonces aquí a femenino. Añadimos nuestra condición. Luego en la parte del denominador vamos a escoger de nuevo género y en este caso lo vamos a dejar solo así, porque como es una proporción de un subgrupo dentro del grupo o conjunto total, entonces no debemos colocar filtro en esta parte. La visualización, entonces, aquí lo que estamos calculando es una proporción. Nuestro multiplicador va a ser de 100. Y tenemos aquí entonces 46.12% o una proporción de 46.12 de 100 para el género femenino. Si se dan cuenta, estos valores, si nos genera duda al principio que nosotros los estemos calculando, podemos generar un gadget de frecuencia para la variable género y nos va a aparecer acá. Entonces, si se dan cuenta, para la razón vamos a observar aquí que hay 184 mujeres y 215 hombres. Entonces, nuestro valor o nuestra razón calculada está bien, ya que hay una menor cantidad de mujeres que de hombres. En el caso que fuera al revés y hubieran más mujeres, o si en este caso nosotros colocáramos masculino en la parte superior, tendríamos, por ejemplo, que habrían un 1.2 aproximadamente hombres por cada mujer. Entonces, todo va a depender en qué orden nosotros coloquemos nuestros datos. Y para la proporción, podemos comparar aquí 46.12 y 46.12. Bien, entonces, estas son formas de comprobar estas, ya que son medidas como que más sencillas. Entonces, ahora vamos a generar un rate ya un poco más complicado, que equivaldría a la tasa. Entonces vamos a agregar aquí el conteo y vamos a escoger que la persona esté enferma. Entonces vamos a agregar aquí enfermo es igual y nuestro valor es positivo. Añadimos la condición. Y aquí vamos a calcular el total de personas. Ahora bien, ¿qué variables podemos escoger acá
Si nosotros tenemos una variable general, o mejor dicho, si nosotros tenemos una variable en la cual nos toma en cuenta como que todos los datos sin darnos un valor como tal, como un código de ingreso o algo así, podemos escoger esa variable. Si no es así, nosotros tendríamos que escoger ya el grupo de nosotros, el grupo que nosotros queramos. Entonces aquí podemos dejar número o, dependiendo de nuestra base de datos, si no estamos seguros, podemos escoger de igual forma la variable enfermo, que nos va a incluir pues el total de la base de datos, porque no estamos colocando ningún filtro. Entonces, si nosotros dejamos de esta manera nuestra medición, acá lo que tenemos es básicamente una proporción. Las personas enfermas dentro del total de todas las personas. Entonces, ¿qué vamos a agregar acá para que sea? Si nosotros lo dejamos únicamente así, si se dan cuenta, no hay ninguna persona enferma de esa manera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros que esto se vuelva una tasa? Debemos entonces agregar los filtros o datos que nos van a llevar a la tasa que nosotros queramos calcular. En este caso, escogimos una tasa de prevalencia. ¿Qué filtros se aplicaron entonces? Que las personas estén enfermas y que el valor de la fecha de inicio de síntomas está entre el 21 de enero del 2020 y el 6 de febrero del 2020. Entonces, estos van a ser nuestros datos prevalentes. Lo único que hicimos acá pues fue asignar los dos filtros como ustedes ya saben, y pues en la parte de abajo también debemos agregar el valor de fecha de inicio en el mismo rango que está en el de arriba para este tipo de tasas. Y luego tenemos que ver pues la visualización también. En este caso, bien podríamos dejar un valor multiplicativo de 100, ya que nuestra base de datos tiene tiene un total de 200 datos. Entonces, no sería útil multiplicarlo por un factor más grande, ya que tendríamos un valor con más ceros a la izquierda y quizá no sería un valor tan interpretable. Entonces, como ya leyeron en su documento, pues eso va a depender de la cantidad de personas que tengamos. ¿Cuál es la diferencia entonces aquí? Las fechas y los valores que nosotros estamos incluyendo. Entonces aquí pues nos aparece este valor y nos dice, si se dan cuenta aquí nos aparecen pues todos los filtros que nosotros aplicamos, la fecha de inicio es tal y la fecha es mayor y menor a, y esto nos indica el rango, y enfermo igual así, y luego está aquí los datos del denominador. Entonces esa es la forma correcta en la que vamos a calcular los datos. Como les dije anteriormente, todo va a depender de la tasa que nosotros estemos revisando. Es importante entonces tener bien claro los datos que estamos incluyendo en el numerador y en el denominador para configurar los filtros correctos y obtener pues los datos correctos que nosotros queremos. Eso es todo por el video de hoy.